Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto de Marca Producciones que hemos llamado Protagonistas, en el cual estaremos entrevistando a personas de nuestra localidad y de nuestra zona en un formato distinto, diferente. Espero que les guste. Bienvenidos. Bien, estamos en este primer Protagonistas y agradecemos a la gente de Giachero Automotores que nos da la posibilidad de tener un vehículo para pasar a buscar a nuestro invitado, y por eso le agradecemos a Giachero y justamente hoy en la voz de Pepe José Giachero. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes y gracias por estar siempre acompañándonos. Bueno, Ari, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. En este caso, agradecerte por este espacio que nos estás brindando en este hermoso proyecto que has montado. Y bueno, ya que es fabuloso en lo comercial para nosotros y tanto en lo social también, ¿no es cierto? Por supuesto. Pepe, bueno, hoy el primer auto que vamos a presentar es nada más y nada menos que un 0 kilómetro, así que contanos de qué se trata. Sí, bueno, en este caso el vehículo que estamos presentando hoy es un Fiat Mobi 0 kilómetro, como bien vos dijiste, en su versión Easy. Este vehículo se divide en dos versiones, Easy y Way, perdón. La versión Easy quedó lo que es hoy entrada de gama, ya que este vehículo se dividía en tres versiones. Hoy la entrada de gama es la Easy, que ya es un auto súper compacto, viene con todas las necesidades de seguridad, es un vehículo que viene ya muy completo en su versión, es un auto que ya cuenta con cierre centralizado de puertas, levantavidrios eléctricos delanteros, bueno, después todo lo que es sistema de aire acondicionado, estéreo con pantalla y puerto USB intraauxiliar. Cuenta con luces diurnas, que son, por ahí explico porque luces diurnas y las luces diurnas son los que es el sistema de iluminación que traen los vehículos hoy. Son esas luces que encienden solas, o sea, vos pones el vehículo en marcha, encienden solas por caso de seguridad. Y bueno, después cuenta con accesorios como las luces, las ópticas de fondo negro, que es un accesorio hoy en los vehículos nuevos. Es un vehículo económico, quizás de lo más económico del mercado, pero un vehículo muy moderno a la vez. Sí, es un vehículo, como te contaba, por su tamaño, por ahí la gente lo toma como un auto chico, un auto pequeño que en realidad está pensado, se ha diseñado con el fin de más uso urbano que en rutas. Pero bueno, es un auto súper compacto, un auto súper económico, ya que cuenta con en motor 1000, aproximadamente 70 caballos, motor de 8 válvulas, motor chico, pero bueno, sus prestaciones relativamente son buenas. Y por supuesto, decíamos, es un auto económico no solo en el valor que tiene de mercado, sino en un auto económico de mantención, ¿no? Es un auto económico de mantención, muy económico, como en sus competencias, que está el Volkswagen Up, el Renault Kwid, son autos que los han visto ya circular acá en nuestro pueblo o en los alrededores. Son autos accesibles en el precio, accesibles en una cuota, en una entrega. O sea, hoy quien tiene la idea de subirse a su primer 0 kilómetro o su primer usado, es un auto muy bueno a la hora de selección. Ya que hablaste de usados, podemos comentar que en Giachero Automotores no solo vas a encontrar los autos 0 kilómetros el que vos elijas, sino que los usados seleccionados, como le dicen ustedes. Exactamente. Nosotros tratamos de trabajar con
En lo que es no siempre lo que es usado seleccionado. Nosotros calificamos los autos, se califican de 8 o 9 a 10, de 7 puntos, de 5 puntos. En este caso no es fácil trabajar siempre con vehículos 10 puntos, por muchos motivos, porque obviamente la gente, no todo cliente entrega un vehículo con 5, 10, 15 o 40 mil, 50 mil kilómetros. Te tienen que tocar entrar autos, en el caso nuestro, como decimos, muy caminados, con muchos kilómetros, que bueno, que tratamos de invertir un poco en esos vehículos. ¿Para qué? Para que cuando el cliente lo compre salga en un auto ya listo para rodar. O sea, no en un vehículo que obviamente hoy el usado no tiene garantía. Por ahí eso tratamos de explicárselo a la gente. Uno por ahí tolera ciertas cosas mínimas, pero bueno, hoy como sabemos el usado no tiene garantía. Por eso es que tratamos de que el cliente compre un vehículo y en caso de que tenga que abonar una cuota, que no tenga que abonar una cuota y terminar dentro de un taller. Que compre con confianza. Que compre con confianza. Porque todo suma. Hoy todo suma, como veníamos hablando. Hoy una cuota es cara. Hoy vivir cuesta mucho dinero. Y en un gusto que se quiere dar a alguien o por necesidad, porque acá tenés alguien que compra un vehículo por un gusto, alguien que lo compra por necesidad, hay gente que lo compra porque tiene que salir a trabajar. La idea es siempre tratar de dar una buena imagen, tratar de quedar bien con el cliente, ¿no es cierto? De dar lo mejor, por supuesto. Y aquí lo va a encontrar en Giachero Automotores. Así que, Pepe, ya vamos a ir seguramente semana tras semana o programa tras programa presentando un vehículo diferente, 0 kilómetro o usados los mejores aquí en Giachero Automotores. Así que invitamos a la gente que se acerque y elija el que más les gusta. Sí, esa es la idea. Semana tras semana vamos a ir presentando distintos vehículos, sea camionetas, automóviles, y bueno, invitar a la gente que se acerque a nuestro local. En este caso, por ejemplo, el Fiat Movie que estamos presentando, que la gente lo conozca, lo pruebe, alguno que está intrigado, quiere comprar su primer vehículo o el vehículo que sea, y está dudando o algo, que se acerque, que todo sin compromiso, como dice uno, no hay ningún problema, se prueba, se revisa, se mira y una vez hecho eso queda la compra o no del auto, pero los invitamos a que se acerquen a nuestro local. Pepe, muchas gracias y gracias por estar siempre presente con los medios y en este caso en este nuevo proyecto de protagonistas, que ustedes también son nuestros protagonistas. Bueno, Ariel, muchas gracias a ustedes por elegirnos para este hermoso proyecto que has montado y bueno, muchísima suerte. Bueno, acá estamos saliendo de Giachero Automotores. Por supuesto, el agradecimiento para ellos que nos brindan este vehículo para iniciar con este protagonistas, este primer protagonistas del 2019 y esperemos que sean varios, ¿no? Vamos en búsqueda de justamente el protagonista de hoy, el primer protagonista de este programa. Estamos yendo en un espectacular auto 0 kilómetro de Giachero Automotores. Allí lo puedes conseguir. Es un Fiat Movie espectacular, muy lindo, un andar impresionante. Y ahí lo estamos probando, lo estamos mostrando para que cada uno de ustedes también tenga la posibilidad de adquirir una unidad 0 kilómetro o los mejores usados en Giachero Automotores. Bien, estamos llegando al domicilio particular de nuestro amigo
que será el entrevistado del día de hoy. Le damos la bienvenida al protagonista de hoy, Tomás Buenas Eduardo, tardes. el japonés Penasino. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, sorprendido Sos nuestro primer y, protagonista, y también intrigado. seguramente. Usted dirá hacia dónde vamos. Y yo antes que nada soy un creyente, así que te invito a ir hacia la iglesia, como le decimos todos, al templo parroquial. La parroquia de nuestra localidad. Le contamos a la gente que a cada protagonista le indicamos o le pedimos que elija un lugar de la localidad, que le represente algo, que sea importante por alguna razón en su vida. Y bueno, para vos es la parroquia. Ahora cuando lleguemos nos van a contar por qué, más o menos. Obviamente estamos sabiendo, pero bueno, es una de las partes, se me ocurre, del pueblo que te representa, porque hay varios lugares, ¿no? Sí, sin ninguna duda. En un primer momento pensé ir a la calle Celedonio Martín, donde está la casa que aún vive ahí la familia Barraza, porque cuando llegamos de Piedritas en 1960 fue la primera casa que alquiló mi viejo acá, y allí se concentra el paisaje de mis primeros años en Bunge, con la casa de los Domínguez donde íbamos a buscar la leche, ahí ese nacimiento de la calle Europa a la que después le canté, que transitábamos también. Bueno, esa casa es muy importante por aquellos recuerdos, ¿no? Ujú. El primer día de clase, pero también podría haber sido el museo, podría haber sido el 11 de mayo, la cancha que la bauticé con ese nombre porque no tenía nombre hasta entonces, y le quedó nomás. Y le quedó nomás. Y cualquier otro rincón de nuestro pueblo. Y acá estamos justamente frente al lugar elegido. Bueno, contanos por qué elegiste este como por encima del resto. Como te decía al comienzo, sobre todo soy un creyente. Me gusta la historia, me gusta la literatura, puedo componer, puedo cantar, escribo, pero sobre todo soy un creyente. Y no olvido lo que me dijo Monseñor Tomasi, que es una fórmula de la ordenación diaconal y sacerdotal también, cuando me entregó el libro de los Evangelios. Cree lo que lees, enseña lo que crees y vive lo que enseñas. Todo un compromiso de vida. Pero bueno, en este templo no fui bautizado, me bautizaron en el Club Cosmopolita de Piedritas porque vivíamos allá y no había capilla. Pero aquí recibí la primera comunión, aquí fui monaguillo del padre Mancuso, aquí nos casamos con Susana, cuando todo el mundo decía que íbamos a durar 6 meses casados y ya vamos a cumplir 43. Aquí fui confirmado por Monseñor Cuarrachino. Y bueno, aquí también, después de ordenado diácono, he bautizado, he bendecido matrimonios, he dado el último abrazo en esta tierra, porque espero darle otro y muchos más allá a mi viejo, y también a muchos hermanos nuestros que han partido. Y sin ninguna duda que acá es donde yo encuentro las fuerzas para caminar en medio de mis hermanos sin perder la alegría, pidiéndole al Espíritu que seamos creativos y tratando de comunicar con la vida, antes que nada, que hay un Dios que se jugó por nosotros, que está vivo y que nos pensó familia. Y desde ese lugar yo también sueño cada día contribuir un poquito a que Bunge sea una gran familia. Por eso te traje acá, hermano. Qué bueno. ¿Te has enojado alguna vez con Dios? Sí, absolutamente, sí. Y yo calculo que él sonreía y me dice, el que sabe soy yo acá. Muchos conocen las circunstancias de vida que uno ha tenido a partir de Gastón. Y no hace mucho, en una misa de sanación con el padre Johnny, yo estaba muy angustiado porque a Gastón se lo llevaban de un hogar a otro, yo no sabía nada de qué iba a ser de él. Y en esas palabras de conocimiento que se llaman, que recibe Johnny, acerca de mensajes que transmite después, en un momento dijo:
a ese hijo que está lejos lo cuido yo, dice el Señor. Y entonces digo, sí, más vale que me he enojado, porque me he sentido impotente. Y yo creo que si no hubiera sido por mi vida de creyente, hubiera terminado empastillado, adicto a algo, pero me aferré a la fe. Y desde ese lugar también, de una fe martillada y de miles de tentaciones superadas, uno tiene cierta autoridad, entre comillas, para ayudar a otro que está atravesando una circunstancia dura. Y de hecho que bueno, le ponemos la oreja, ¿no? Aquí han perdido un ser querido, a nuestros hermanos con cáncer, con los que hablamos de la enfermedad como un momento transitorio, o porque alcanza la sanación acá, o porque en la vida que nos espera, la enfermedad será solo un recuerdo, ¿no? Así que bueno, desde el momento duro, desde también haberme peleado con Dios, yo a veces digo, aprendan a perdonar, a veces hablo con los jóvenes y con los grandes también, y también perdónenlo a Dios. Aunque Él no sea imputado, a veces se la tenemos señalada a Dios por tal cosa que nos pasó. Y nos pasa también que en cada momento duro, en cada momento difícil y demás, lo venimos a buscar, pero en el momento bueno, por ahí nos olvidamos. Y sí, a veces nos olvidamos de dar gracias por lo que tenemos, pero yo en eso creo que tengo un corazón agradecido y agradezco, por ejemplo, cada mañana que vengo con 3 o 4 del grupo juvenil, Chita con 90, Orfilia, Elcita, todos arriba de 80, ¿no? Y ese también es un momento de bendición para mí, venir cada mañana acá a vivir la misa. Es una riqueza enorme tener la misa a diario, ¿no? Me acuerdo de la Madre Teresa, que un periodista le preguntaba, ¿cómo es posible usted, con la edad que tiene, que ande todo el día entre la gente, levantando de la calle personas para ayudar a bien morir? Y la Madre Teresa dijo algo que tal vez el periodista no entendió, o sí, quién soy yo para juzgarlo, es que todos los días a las 4 de la mañana, antes de comenzar la jornada de trabajo, tenemos la Santa Misa. Y bueno, ese es el tesoro que uno tiene, tomar fuerza ahí para después salir a la calle, al mundo, a veces siendo reflejo de lo que vivimos, a veces no nos sale tan bien, porque somos humanos, falibles, y se nos sale la cadena. Pero bueno, si hay un atributo de Dios que lo distingue es la misericordia, esto es compartir el dolor y la miseria ajenos. Así que sabemos que todos los días, si queremos, podemos recomenzar. Por eso te traje hasta acá. La escuela es importante, el banco es importante, la cancha de fútbol es importante con la función social que tiene, la cooperativa es importante, pero la iglesia es el corazón de los creyentes al menos, y no puede faltar en una comunidad. Te invito un café, una picada, nos vamos a la tablita. Bueno, perfecto. Nos vinimos hasta un lugar emblemático a conocer tu historia, a charlar más tranquilos. Pasamos por el lugar que elegiste del pueblo y cuando ni bien nos sentamos me dijiste este lugar también tiene historia. Si querés, antes de conocer tu historia y de charlar un poco más en profundidad de tu historia justamente, contanos de este lugar. Bueno, antes de la tablita, todo el mundo sabe que acá estaba Vitaminas, pero antes, cuando yo era chico, estaba la tienda Canvas, Canvas y compañía. Y acá veníamos con mi vieja, ella venía a comprar telas, ropa para nosotros, también para ella o para mi viejo. Así que a este lugar veníamos cuando chicos. Y enfrente estaba la otra tienda, que era la de Don Pancho Giada, y al lado el boliche Micho, con los caballos atados que por ahí quedaban un par de días en medio de un chanco de orina, obviamente calle de tierra, claro. Enfrente el zapatero Chavatín que le decían, en fin. Sos un conocedor de la historia, más allá de que no viviste todos tus años acá en Bunge, sos un conocedor, un curioso, podemos decir, de la historia del lugar. Yo llegué cuando tenía 3 años y medio a Bunge y en verdad
soy de Bunge. Claro. Desarrollé mi vida acá de relación, estuve hasta los 20 y pico, donde después por el banco comencé a trasladarme por distintos lados, pero llegué con 3 años y medio, como digo, con mis padres, con Darío. ¿Y cuál es tu primer recuerdo? Decís 3 años y medio. Primero, ¿dónde naciste o cómo llegaste? Y nací en el centro materno de Villegas porque ese domingo, nací un domingo de carnaval, yo, el 3 de marzo del 57, ese domingo en Piedritas no estaba el médico, así que fui a nacer a Villegas, estoy registrado como nacido en Villegas. Mis padres vivían en Piedritas, mi viejo era mosaiquero ahí. Y después, cuando su hermano Antonio se vino del servicio militar, un gesto de desprendimiento enorme de mi padre, le dejó la fábrica a su hermano, se compró un camioncito a medias con Alberto Martínez, el papá de Luis y de Irene, y se vino a Bunge a vivir en una casa alquilada, y acá empezó de cero. Y es por eso que nací en Villegas, viví mi primera infancia de los 3 años y pico en Piedritas, y llegué aquí a vivir allá en la calle, como te contaba hoy, Celedonio Martín, que ahora vive aún hoy, miembros de la familia Barraza. Así que ahí, en esa casa y en la de al lado, aprendí a leer y escribir. No había jardín de infantes, pero estaba Isabelita Salvador, la mamá de María del Carmen, casada con Pedro Encinas, que me enseñó a leer y escribir. Yo llegué a primer inferior de la escuela 12 sabiendo leer y escribir. Y bueno, ese lugar, por supuesto, como te contaba hoy, de ir a buscar la leche, de los juegos, de ir a comer tortas fritas a la casa de doña Salina Varas, de ir a comprar la cubetera de hielo que costaba 5 pesos a la casa de los Giraudo. Bueno, todos mis recuerdos están concentrados ahí, en esa calle, ¿no? Después ya emigramos detrás de la escuela 12, ahí en la casa de los Poy, mi tío Ignacio le alquiló a mi padre. Y enfrente estaban los Prola, así que de hecho que jugábamos con ellos, nos matábamos a palo a veces también, andábamos los ramazos por la calle matando mariposas, jugando a la pelota, ahí o en el terreno de Rosita Chimín, un poco más atrás, con los Chapelitos. Y así que, bueno, después terminamos siempre en casas alquiladas, allá en lo de don Félix Matio, en una casita muy pequeña, tan pequeña que mi padre levantó con la ayuda nuestra una pieza de adobe. Y bueno, el comedor estaba separado de la habitación de mis padres por una cortina. Vivimos con mucha estrechez, jamás conocimos el hambre. Y yo siempre digo, aquello de Ortega y Gasset me gusta mucho, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. O sea, es el sujeto y su entorno. Yo puedo contribuir a ese entorno, pero a mí me han contribuido mucho, y en especial y en primer lugar mis viejos. Mis viejos, que me dieron un hogar sólido, nunca se pelearon delante nuestro, a veces andaban entrompados y se llamaban a silencio, sabíamos que pasaba algo, pero mi viejo buscó el laburo de 1000 maneras, con mucho sacrificio. En momentos muy duros íbamos a juntar hueso a los mataderos, antes se carneaban en los mataderos, íbamos al matadero de Gielis, al matadero de Pascual y Rentería, a juntar hueso que después mi papá vendía en su camioncito en Rosario, pero nunca pasamos hambre. Y eso nos fue modelando también en la cultura del trabajo. Así que pues, mi mundo era el mundo de mi familia, de mis viejos, de mis hermanos. Estando en Bunge nació Mario, y de la escuela. Después de mi familia, mi primer gran amor es la escuela 12. El día que yo me egresé de 6º grado de la escuela 12, me agarraba a las paredes llorando, no me quería ir de ahí. Así que la escuela 12 fue un gran amor. Tal es así que mi primera comisión, o la primera comisión que yo integré, fue de la de alumnos de la escuela 12. La comisión tenía una comisión de exalumnos a la escuela, y hacíamos las carreras de obstáculos en los médanos,
Y una vez con el concurso de un montón de albañiles levantamos el piso de la cancha de básquet. Yo tendría 14, 15 años. Pasábamos cine, la Tota Marra, que fue una directora enorme y que tenía la escuela como un chiche, también, entre otras iniciativas, había comprado un proyector de cine de 16 milímetros, así que hasta pasábamos cine. Y mi primera participación comunitaria se puede decir que fue ahí, en la comisión de exalumnos de la Escuela 12. Por eso, después de mi familia, el primer gran amor es la escuela. Pero bueno, agradecemos al Chenguito que nos trajo el cafecito aquí en la tablita. ¿Cómo sigue tu historia desde ahí? ¿No te querías ir desde de la escuela? ¿En ese momento ya estaba el secundario en nuestra localidad? ¿Pasaste ahí? ¿Tuviste que viajar? Gracias a Francisco Severo Mancuso pudimos seguir la secundaria, porque hasta el año 64 todos saben que acá en Bunge quien podía llevar a los chicos a Villegas, a Rufino o al Colegio de Curas de Serrano podía hacer la secundaria, el resto no. Y nosotros seguramente íbamos a estar en ese lote de que salido de la primaria íbamos a tener que salir a laburar, pero no, Mancuso tuvo esa iluminación de hacer el secundario, así que primero y segundo año de la secundaria los viví en los primeros salones de madera que habían traído desde Villegas. Y bueno, el despertar de la adolescencia. Salones precarios, digamos. Absolutamente precarios, sí, sí. Recién el de tercer año fue de material. Eran unas prefabricadas, unos salones de madera. Y yo, la primaria fui abanderado hasta que llegó Ricardo Pumar, un compañero hijo de un policía que me desplazó a primera escolta porque un bocho total. Pero en el secundario te diría que los primeros años también. Recuerdo que antes era por cuatrimestre la calificación y te tomaban un examen. Y creo que eran 10 materias y me saqué 9, 10 y un 9, que me puso Ana María Eranzu en contabilidad. Que seguramente se lo debe recordar seguido. Pero sí, y bueno, el secundario, la secundaria es la época creo que más maravillosa que todos vivimos y bueno, la recuerdo así con compañeros que también hasta el día de hoy por ahí no sabemos ver y en verdad el despertar a salir a los bailes, porque antes boliche poco se conocía, muchas postales. El otro día me acordaba hablando con Mario Chávez, que se preparaba para vender sándwiches. Digo, yo pensaba que le llegué a deber a Chocha Miranda como 7 sándwiches, y un día dijo, pero así no, me cortó el crédito. Sacaba los sándwiches de mortadela y no los pagaba. O sea, puedo haber tenido una vida de conversión, pero la de antes mía tiene unas cuantas cuentas. Por ahí viene el 9 de contabilidad, a lo mejor, ¿no? Pero nada, la secundaria maravillosa, profesores inolvidables como Ricardo Leporátimo, como Cristina Canaparo. No me gustaban las materias duras, pero de hecho que amaba a Clarita Gutiérrez y de hecho a Juan Carlos Villar también, aunque me metió un 2 en diciembre y yo tenía ya para rendir para el banco y me tenía que sacar una nota, pero Juan Carlos también, un aprecio muy grande por él, y seguro que a uno se me escapa, pero Mirta Fernández en historia, a mí me gustaban lo que es literatura, lo que es historia. Sí, Telmo Caviglia, un profesor enorme también. Y yo digo, pasa que terminé el secundario con la mente baldía y claro, no tenía vocación para seguir por nada. No. Me interesaba eso, la música nomás. Era medio impensado también en aquel tiempo que todo aquel que se lo proponía pudiera ir a estudiar. Y de hecho que mi padre seguramente no podía bancarme una carrera universitaria, ni yo tenía vocación por eso. Claro, es lo que te iba a decir, una situación no muy distinta quizás a la que estamos viviendo hoy. Quizás enviar un hijo a estudiar no es una situación fácil, y por lo que vos me decías, de alquiler en alquiler, de buscar trabajo por todos lados, tu viejo, laburando para vos, para tus hermanos, claro, irse a estudiar era un tema, ¿no? Sí, absolutamente. Yo había hecho algunos trabajos.
fui empleado de Carlitos Barisco, un personaje del cual me he divertido más de lo que he ganado, porque la verdad que cuando me decía Carlito, ¿precisás plata, Eduardo? Sí, bueno, vamos a cobrar cuenta. Y bueno, después fui empleado de Carlitos González. Él siempre recuerda una historia de que fuimos a atender un parto de una vaca, qué sé yo, y yo le comenté, ¿cómo me gustaría tener una vaca? Y él me dice, se entusiasmó, Carlito, ¿viste? Mirá, una vocación ganadera en este muchacho. Dice, ¿y qué harías con la vaca? Digo, la vendería, me compraría una batería. Bueno, hasta el día de hoy que Carlito lo recuerda, ¿no? Viste, en el estudio, mediodía lo usábamos para trabajar, donde había. Lavé autos y despaché nafta en lo de Luisito Rabel, por ejemplo, también. De albañil con mi pariente Sueldo. Seguiste en la línea de tu viejo, digo, de buscar... Sí, changueando. Y bueno, terminé el secundario y él, mi papá, se vino a verlo al gerente, don Santiago Gropa, que era de tejedor, y le dijo, ¿no precisan gente? Sí, justamente estamos precisando gente. Le dio una solicitud. Y bueno, la verdad que era mi camino. Me fui a rendir al banco el examen de ingreso en tren. ¿A dónde? Y me acompañó mi padre a Buenos Aires. Nunca había llegado a la capital yo, nunca había pasado más allá de San Miguel, que era donde vivían mis abuelos, y de vez en cuando íbamos en el tren, que él cargaba las pichoneras y le llevaban allá con gallinas. Pero yo nunca, o sea, conocí Buenos Aires a los 18 años, porque fui a rendir a la calle Pellegrini, ahí a 2 o 3 cuadras del Obelisco, y en tren. Y a la vuelta... ¿Tren que tomaste dónde? Lo tomé en Bunge. Ajá. Y a la vuelta me estaban esperando en el andén de la estación mi mamá, mis 2 hermanos y el cura Mancuso, porque ya habían avisado acá que yo había salido bien. Mirá vos. Eso fue el año 75. Y rendí, creo que fue en marzo y el 31 de julio, con 18 años, y un saquito blanco que tenía del baile de egresados, entré al Banco Provincia en la esquina donde ahora está la tienda Foliato. Y bueno, ahí fue otra historia. Claro, de ahí para... Continuamos con esta riquísima historia, más allá de riquísimos los cafés de la tablita, del amigo Chengo. Nos salteamos una parte, que es el fútbol, porque arrancamos con el banco, con el trabajo, con el deber, vamos a seguir por el amor también, pero nos salteamos la parte del fútbol. Debutante en primera como un adolescente prácticamente. Sí, fue una circunstancia muy especial, se enfermó medio Bunge. Y fuimos a jugar a Santa Rita y debutamos, me acuerdo, Darío y yo debutamos los 2 hermanos ese día en primera, perdimos 1-0 ahí nomás con Santa Rita. Pero bueno, la historia del fútbol arranca con Poletti, la historia nuestra, como con todo, la mayoría de los chicos de Bunge de mi edad, arrancan con el gringo Poletti. Tal era el arraigo que teníamos con Juan Carlos Poletti que yo algunas veces soñaba que él se iba de Bunge y me despertaba llorando. Fue una cosa muy fuerte que vivimos con él. Un maestro que nos marcó en un montón de aspectos. Yo siempre fui del segundo pelotón. Estaba el equipo de los notables, con el Laucha, con el Ruso, con Héctor en el arco. Yo era del segundo pelotón, pero él nos hacía sentir a todos importantes. Y de hecho que también... después cuando integré los planteles de Fútbol Club, bueno, salimos campeones en el 73 con la tercera, después de mucho tiempo. Y esa circunstancia de debutar en primera fue porque se enfermó la mayoría. Alcancé a jugar algunos partidos. Tal vez el que más recuerde fue un triunfo contra Ingeniero acá, que Ingeniero era uno de los candidatos de ese año.
Y creo que más se recuerda no por el triunfo nuestro, sino porque ese día hubo una batalla campal, se pegaron a mansalva entre los hinchas de Ingeniero y de Bunge, pero ese día fue un triunfo histórico y jugué algunos pocos partidos en primera. No tuvo continuidad tu carrera futbolística. No, absolutamente, mi mediocridad lo impidió. De todos modos, siempre fui muy sacrificado. Para entrenar era el primero. Y bueno, abroché un título ahí, ¿no? Como campeón de la tercera división. Pero tal vez lo más significativo mío en el fútbol se dio en el año 82. Cuando recibo un plantel que había amasado, trabajado Chiflín Páez. Y yo ya era dirigente en el 80 del Fútbol Club, al lado de ese tremendo presidente que fue Elmer Yapur, que fue realmente el que inventó el carnaval de Bunge, aunque Bunge tenía carnavales desde hacía 50 años atrás. El carnaval de hoy lo inventó Elmer Yapur. Yo era dirigente y a su vez, no sé quién me dijo, ¿por qué no agarrás la tercera? Y agarré la tercera, que estaba limitada ese año a chicos de 18 años. Y la sacamos campeona la tercera, con el Pedro Yeregui en el arco, porque se podía poner uno mayor de edad, dos, ni me acuerdo. O sea que fuiste campeón en tercera como jugador y como técnico. Y como como dirigente técnico, también. sí. Fue una experiencia muy linda, muy breve, pero muy linda. Daba unas charlas técnicas que, mirá, ni... Me imagino las arengas antes de salir a la cancha. Absolutas. Las recuerdo hasta el día de hoy. Claro. Recuerdo la final en cancha de Atlético, el Negro Barbera era nuestra estrella. Pero en eso fui inflexible y creo que lo aprendí de Poletti. El Negro no quiso venir a entrenar o no pudo venir a entrenar en la semana, partido final, y lo dejé afuera del equipo. Todos me miraban medio torcido, porque era la final con el Atlético allá y yo lo dejaba fuera del equipo. Lo puse a Marcelito Carafielo en su lugar y el tipo ese día hizo 3 goles. Así que después al Negro lo puse un ratito para consolarlo y siempre se lo recuerdo. Fue una experiencia hermosa y que quedó ahí nomás. Después yo ya me fui de Bunge. Tomé en un tiempo los chicos de Charlone. Sí, un plantel de juveniles, una de las inferiores. Hasta de colectivero hice en Charlone. Porque un día se enfermó tu viejo, que manejaba el colectivo, y el Romeo dice, mi papá maneja camiones. Un verso tremendo, porque en verdad alguna vez habría manejado yo el camión de mi padre. De tu viejo, claro. Así que me acuerdo que fuimos a Del Campillo con el colectivo del Club Atlético Charlone. Y Romeo, la única camiseta que vistió mi hijo Romeo fue la del Atlético Charlone, jugando para los chicos. Y bueno, después ya no, el fútbol fue parte de la historia, pero me quedó ese recuerdo hermoso, ¿no? Bueno, continuamos y volvemos otra vez a lo que nos habíamos quedado hoy, que es el tema del banco. A los 18 entraste al banco y fue otra historia. Y sí, evidentemente pude ganar mi plata. El primer sueldo lo invertí en una guitarra. En una guitarra de caja colorada que le compré a don Pedro García, me acuerdo. No fue con la vaca que le sacaste a González, sino que con el primer sueldo del banco. Y empecé a rascar la guitarra de oído. Y sí, evidentemente, era un puestazo y lo sigue siendo el banco. Sí. Y al poco tiempo me casé. Claro. Conocí a mi novia en un baile en Santa Regina de carnaval, el último baile de carnaval. ¿Ya estabas en el banco cuando conociste a Susana? Sí, esa noche no teníamos en qué ir. Y entonces José María Gielis le robó la chata al abuelo. Estaba mirando televisión el abuelo. Y para que se fuera a dormir, fueron y le dieron vuelta a la antena. Don Virginio Barllero se avivó y acomodó la antena. Y siguió mirando televisión. Entonces,
creo que fue Mario Marra, que fue otro de los delincuentes que esa noche sacamos la camioneta, se subió y le arrancó el booster, que es un amplificador de antena, y se apagó todo. Entonces Virginio se fue a dormir. Empujamos la chata hasta la casa de Víctor López para no encender el motor y nos fuimos. Yo iba atrás de una caja. ¿Te imaginas cómo puede haber llegado a Santa Regina al baile en pleno verano? Pero así todo lleno de tierra, parece que le gusté a Susana. Ajá. Y en aquel baile de carnaval nos conocimos y bueno, noviamos, nos casamos. Circunstancias intervinieron para que estemos pronto a cumplir 43 de casado. Y una circunstancia fundamental fue la llegada a Bunge de un cura uruguayo, el padre Jorge Molinelli, que como él tenía miedo de dormir solo en la noche, se quedaba en el club hasta lo más tarde que pudiera para que le agarrara mucho sueño. Y venía al Club Social. Ajá. Y acá nos encontraba y yo venía al Club Social todas las noches. Venía a jugar al codillo o al 15, no sé, y por plata. Yo digo, ¿cómo podía haber hecho esa vida? Me acuerdo una vez el Michi Yeregui me decía, anda a tu casa, ¿qué haces acá jugando a las cartas con los viejos? Me decía. Bueno, ahí me enganchó el padre Jorge. Ajá. 6 meses más tarde estaba yendo a un retiro espiritual y eso fue la salvación no solo mía, sino de mi hogar. Ajá. ¿Te cambió la vida? Absolutamente, decir? Absolutamente. Y obviamente todo encuentro de fe es también un camino de descubrimiento, de crecimiento, pero no solo que fui a un retiro, sino que el padre Jorge después ya me involucró de derecho con los jóvenes. Uh-huh. Me dio un grupo de confirmación y bueno, ya la iglesia, como decía al principio de la nota, fue mi sustento y como también decía hoy, yo y mi circunstancia, Susana, un actor fundamental para que yo haya podido recorrer mi camino, cumplir sueños que los pude cumplir y que no sé si ella cumplió los suyos. Así que bueno, en el momento de partir de Bunge, que fue en el 85, ya teníamos a Julieta y a Romeo, uh-huh. Y los hijos mayores. Me quedé con justamente este programa, se llama Protagonistas, y me parece que los dos protagonistas fundamentales de tu vida fueron justamente Susana y el padre Molinelli. Sí, el padre a nivel fe, el padre Molinelli, sin ninguna duda que sí. Por Jorge, eso, pero que cambiaron tu vida, le dieron otro rumbo a tu vida. Sí, absolutamente. Un sentido nuevo y como ellos, otros maestros de la vida, pero bueno, Susana hasta el día de hoy, que sigo aprendiendo cosas de ella. Y fue muy duro irme de Bunge, yo me fui llorando de Bunge. Uh-huh. Te diría que en cierta medida me fui de Bunge atosigado también por las cosas en las que estaba metido. Seguí aprendido en el club. Uh-huh. Me acuerdo, tenía un Renault 12, en unas carreras que hacíamos en la Adela, allá del otro lado del Meridiano, a la vuelta se me paró en la mitad del camino y Efrén Pires en su camioneta, el papá de Daniel, porque no me vio, me lo abrió de punta a punta. Entregué mucho. Había inaugurado el museo en el año 80, andaba también con todas esas cosas de la historia del pueblo. Uh-huh. Y estaba como atosigado. Digo, yo en Charlones estaba trabajando desde el año 78 en el banco. Era jefe de área allí. Y en el 85, cuando me llega el nombramiento de contador, digo, es el momento para irme. Porque también sabía que al ser contador iba a durar poco en Charlones, y así fue, duré 2 años y ahí comencé ya a ir provincia adentro. Uh-huh. Pero me fui llorando de Bunge, me fui llorando y 23 años estuve añorando volver. Uh-huh. De hecho, que cuando me dieron la posibilidad de terminar mi carrera acá bancaria, porque también lo había pedido. Me acuerdo que de Bedia a Bunge, aquel 17 de abril del 2008, vine cantando con la música de Iyapu, un grupo chileno que tiene un tema que ellos compusieron cuando volvieron del exilio, ¿no? Uh-huh. Yo no me sentí nunca exiliado, porque en las comunidades por donde pasé siempre me han contenido de una manera maravillosa. Y uno de mis hijos nació en Tránsito, o 2 podríamos decir, porque Francisco, estábamos en Charlones, nació en Bunge porque no estaba licenciado y atendió Lucero el parto. Pero Clara nació en Junín, en Lincoln, digo.
el camino me ayudó a crecer, me encontré con el diaconado en Lincoln, por ejemplo, grabé mi primer disco, estando ahí también en Lincoln, pero yo quería volver a Bunge. Y yo sé que mis huesos van a terminar allá, al lado de los de mi padre. Y sí, porque Porque es tu lugar. este es mi lugar. Japo, hablaste de la música y también, bueno, ya que lo nombramos ahí medio cronológicamente, en tu ida de Bunge, ¿te metiste un poco más en esto también o no? Sí, o sea, el camino del bancario habla de un continuo desarraigo. En Charlones viví una temporada, 2 años maravillosos. Ahí empecé con los jóvenes en firme, hice mi primera misión al pueblo de Italó, ligado también al fútbol, como te decía hoy. Un grupo de jóvenes que revolucionó en su momento la comunidad. Hasta teníamos una huerta en el campo de Manolo Sánchez, donde hacíamos los retiros. Me acuerdo que hicimos operar a un viejito casi ciego de la vista con el producido de esa huerta. Y bueno, llegó el momento de partir de Charlones a tierra desconocida, como era General Arenales, un 8 de mayo de un invierno atroz, y llegar allá a una casa que no tenía ni foquitos, la casa. Menos mal que me acompañó mi mamá, la Emma ahí firme acompañando para estar con los chicos. Era muy duro el camino, pero te compensaba lo otro. La contención en la iglesia, algunos compañeros de trabajo, otros no porque te volvían loco, pero algunos compañeros de trabajo. Y bueno, y esa búsqueda constante de servir al otro, también desde la distancia. Y todo eso, digo, todas estas cosas que vos me vas contando, que fuiste viviendo, ayudaron también en algún caso a componer canciones, a ponerte a escribir, a componer también en cuanto a la música y demás. Sí, de hecho que yo antes de irme de Bunge ya acá había escrito varias canciones para la gente de acá, incluso canciones viejas que andan por ahí dando vueltas. Obviamente que me nutrí de la gente de acá, pero te diría que primero que dejando la batería agarré la guitarra, empecé a aprender algunos tonos. Hoy mismo tengo 60 o 70 canciones escritas y no sé más que una docena de tonos, pero me consoló saber que el León Gieco también, con una decena de tonos, el tipo, lo único que él vendió millones de discos. Pero sí, el camino me fue dando letra. Y recuerdo estando en Chacabuco, que también fue una etapa muy dura de mi vida de bancario, porque la sucursal era enorme, había mucho conflicto interno y obviamente que también compañeros muy leales, pero compuse grandes canciones mías, entre comillas, las compuse en Chacabuco, por ejemplo, Viejo Galponero, El Ingila Rafael, todas esas nacieron por allá, porque no me podía olvidar de acá yo. Bueno, Japo, continuando con esta entrevista en la tablita, con el exquisito café y estos jugos espectaculares del amigo Chengo, nos pasamos a otro tema que también quizás es trascendental, no solo en tu vida, sino en la de mucha gente y ojalá sea la de mucha más también, ¿no? Que es la mano tendida. Algo que quizás iniciaste no solo, pero lo estás llevando adelante vos y un montón de gente y es algo importantísimo para esa gente que vos lo sabés decir en algún momento que estaba un poco olvidada, ¿no? Y sí, fueron dando un montón de circunstancias que hicieron que naciera la mano tendida. Cuando llego a Bunge en el 2008 venía con Gastón, con Susana y Clara. Ya Francisco estaba en Buenos Aires y se complicó todo el tema con Gastón, la convivencia con él. Fueron años muy duros, muy duros. Y cuando él partió de casa, se fue lejos, a 500 kilómetros, a Quilmes, un hogar de Quilmes, que no lo busqué yo, tuve que renunciar a la guarda porque no había una respuesta para una discapacidad así. Y de hecho que, digo, tengo que hacer un hogar acá.
Y esa fue la primera movilización para hacer un hogar. Y bueno, a poco de irse él, al año siguiente de irse él, hablé a Graciela Canarela, a Jorgito, que conmigo andaba todo el tiempo tocando, haciendo música por ahí, Ceci Giraudo, los primeros que hablé, mi hermano Mario fue otro de los primeros que hablé. Digo, ¿me acompañan en esto? Y de hecho que me acompañaron. Pero bueno, empezamos así, en silencio, armando un... Y de cero. Y de cero, armando un estatuto, viendo qué posibilidades de ayudar hasta que llegara eso del hogar podíamos dar, y de hecho que después de constituido lo primero que se nos ocurrió que podíamos hacer era crear becas, y creamos algunas becas, apoyamos a algunos chicos, y después bueno, lo demás es medio historia conocida, ¿no? A partir de ese censo para las personas con discapacidad del pueblo, no daba para un hogar, pero sí daba para un centro de día, un centro de rehabilitación o de día. Y bueno, lo demás es historia conocida. A partir de aquel 6 de junio del 2016, creo que se abrió una ventana a mucha gente, o una puerta a mucha gente, que no son muchos, pero sí pueden ser en el futuro. Y me parece que además de hacerle bien a todos los que están yendo hasta el día de hoy y de los que van a venir, porque el equipo en estos días justamente ha ido a visitar gente nueva, y uno podría decir, che, no tienen obras sociales, no importa, si hay que ampliar la clientela porque se necesita, y bueno, haremos 2 guisos de mondongo, o 3, o lo que sea. Creo que también ha movilizado a muchísimos el tema este. Tenemos 40 y pico de padrinos, gente que ni nos conoce, que nos manda plata todos los meses. Y bueno, vos lo palpaste de cerca el otro día cuando celebraban ahí el aniversario, celebramos entre todos la alegría que se palpa ahí. Y es como es reconstruir lo mejor del hombre, ¿no? Y creo que algunos dicen, me lo preguntaron, ¿y cuando vos no estés con la mano tendida qué? Yo digo, esto fue inspiración, fue un trabajo colectivo, una construcción comunitaria. Yo soy el que más anda porque con la Graciela Canarela somos los 2 jubilados y los que más horas disponibles tenemos. Simplemente por eso somos los que más andamos. Pero yo veo la pasión, la garra que le ponen los demás cuando intentamos hacer algo, nos conmueve. Hace poco el Darío Violín en el WhatsApp decía algo así como ¿qué grupo? Es porque te diría que nunca hemos discutido de viva voz o nos hemos enrostrado cosas o nos hemos pasado factura por nada. Y eso que pasa en una comisión es muy grosso, es muy grosso. Así que estoy feliz con la comisión, con el equipo terapéutico, con la gente que decir. Y esto no tiene techo. Así que nadie se preocupe si el japonés mañana le agarra diarrea con hipo o un infarto, una ACV, porque esta obra está muy enraizada ya en el corazón de la gente. Así que, en definitiva, es lo que tenemos que hacer. Hay una frase del Evangelio que dice, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Para mí sí, Gastón es una especie de Cristo, en el hecho de que Cristo murió en la cruz para la salvación de otros, o de nosotros. Y bueno, Gastón en cierta medida está presente desde ese lugar, ¿no? Yo no sé si algún día tendremos un hogar por aquí cerca, es más, si él nos sobrevivirá a nosotros o nosotros lo sobreviviremos a él. Confío en aquello que te decía al comienzo de la nota que Johnny escuchó en esa noche de la misa de sanación. A ese lo cuido yo. Así que sigo confiando en eso y eso me da paz y tranquilidad para volcar las energías que pueda aquí, ¿no? En este pueblo y para los pueblos de alrededor. Y el otro día hablábamos con algunos del equipo terapéutico y decíamos,
todo lo que por ahí otra gente lo pide que le retribuyan económicamente, ahí la retribución la tenés en el alma, en el corazón, con esa gente, con los compañeros y con quienes van a la mano tendida, ¿no? Y sin duda, a veces incluso con Cáritas, que se está trabajando muy bien, y ahora el obispo me ha pedido esa tarea también de animar todas las Cáritas. Uno tiene muy claro que hay gente que necesita más un abrazo que un pullover, más un oído que una caja de leche, aunque haga falta también. Y eso es lo que tenemos que reinventar en una sociedad violenta, en una sociedad atomizada, en un tiempo de un país que pareciera que todo se cae a pedazos, que nos hemos acostumbrado, o como se dice ahora, hay una alta aceptación social de la mentira. ¿Y qué lo podemos oponer a eso? Y generosidad, transparencia, entrega. Es desde el único lugar donde uno puede cambiar la historia. Así que espero que el Señor me dé la fuerza para no vender mis ideales y transmitirlos a los que tenga alrededor, porque lindo pueblo es Bunge. Sueño con algunas cosas, por ejemplo, que peleemos entre todos la autonomía. Seguramente nos podríamos dar a nosotros mismos muchas cosas que cuando no se vive acá, a veces se nos tiran como gauchada. Pero estamos entre buena gente, acá hay muy buena gente. Hay alguno que le tira el tacho de basura al vecino, pero lindo pueblo para vivir y para morir. Bueno, ya cerrando y teniendo esto acá, este manjar acá adelante. Impresionante. Lo pueden venir a degustar a la tablita. Fiambrería, Resto Bar Cafetería. El amigo Chengo, que además nos sirvió una copa del mejor vino. Vamos con lo último y cerrando ya este primer protagonistas, y agradeciéndote, por supuesto, la presencia. Tenemos un ping-pong, está Maga por acá. Es una consigna en la que Maga te va a tirar algo, una frase, una palabra, y vos con solo una palabra, te vamos a permitir dos porque sabemos que te va a costar mucho, tenés que contestar. Bueno. La primera palabra es familia. Amor. La segunda, iglesia. Amor. Música. Belleza. Juventud. Sangre nueva. Política. Convivir en paz. Mano tendida. Corazón abierto. Bunge. Mi pueblo. Susana Audicio. Mi otro yo. Japonés Penasino. Un soñador. Después de este ping-pong y cerrando la entrevista y por supuesto nuevamente el agradecimiento por estar siempre a disposición. Cuando lo propusimos enseguida dijo que sí, es más, me tiró algunas ideas y dio una mano, el Japo siempre a disposición. Así que nada, muchísimas gracias. Y la última pregunta y el cierre, si tuvieras que cambiar algo de tu vida, de todo lo que vinimos charlando y cosas que seguramente nos han quedado afuera porque son un montón, ¿hay algo que cambiarías? Ser mejor papá, ser mejor esposo. Creo que es así. Tengo algunas algunas materias que no he aprobado. Por lo demás, y como contrapartida, cuento con un amor que me sobrepasa tanto de mis hijos como de mi esposa. Por eso también, como cierre,
Le pido perdón a Juli, a Rome, a Fran, a Clara, a Gasti y a Susi cuando no he sido el padre o el esposo que ellos necesitaron y esperaban de mí. Gracias, Capo. Gracias a vos.